candidato a la presidencia del Ecuador por Fuerza Ecuador. ¿Cómo Fe. vamos? ¿Ah? Fe. Fuerza Ecuador, fe. Así es, ¿no? Dalo por hecho. Dalo Buenos por días, hecho. ¿cómo están? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos por las elecciones que están para el 19, ¿no? El 19 de febrero. Es decir, que poco falta. Pasa enero y estamos frente al... Y seguimos con un 50% de indecisos a 15 días de que comience la campaña, Dalo. Hay más de 5 encuestas, cada una con sus datos, que lo único que concuerdan es que el candidato del gobierno va primero. Parecería que cada candidato tiene su encuesta a la medida. ¿Cuál es tu encuesta, Dalo? Buenos días, un saludo a todos los oyentes de... Perdón, ¿cuál es tu encuesta además de la de carne y hueso? Un saludo a todos los oyentes de Radio Centro. Bueno, lo real es eso. Lo real es que ya hemos visto cómo viene el comportamiento de las encuestas, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Vimos lo que pasó con el Brexit, lo que pasó en Colombia, en la que fallaron con más de 20 puntos las encuestas, lo que pasó en Estados Unidos. A 6 días de la elección, Hillary Clinton ganaba con más de 10 puntos, terminó perdiendo la elección. Lo que pasó en Perú, a 3 días de la elección, Keiko Fujimori ganaba con más de 7 puntos las elecciones y terminó perdiendo la elección. Y lo cierto es que las encuestas en su gran mayoría obedecen al bolsillo que las paga. Y hay candidatos que tienen el bolsillo para gastarse $100,000, $150,000 mensuales en que las encuestas los pongan primeros y así aparecen. Habemos otros que no tenemos ese dinero ni pensamos malgastarlo en caso de tenerlo y estamos en territorio generando un vínculo, generando una relación de confianza con el pueblo. Y hoy nosotros a través de un spot que hicimos público el día de ayer en redes sociales, representantes del pueblo decían: ustedes dicen que mi candidato no sale en las encuestas, yo no veo a tu candidato en las calles. Entonces un poco así, nosotros estamos confiando mucho más en lo que recogemos de cariño, de afecto, de un pueblo que efectivamente está desencantado, decepcionado, escéptico hacia la elección cuando faltan menos de 2 meses, pero que también está esperando darle una sorpresa al gobierno por sentirse decepcionado y traicionado, y está esperando llegar a las urnas para revelar cuál es el porcentaje de la verdadera encuesta. Maruxi. Dalo, buenos días. Conjuntamente tú con Iván Espinel de Fuerza Compromiso Social son los candidatos más jóvenes de esta contienda electoral. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 34 años, cumplo 35 en el mes de marzo del 2017. Ambos no llegan ni cerca a los 40 años. La población joven de este país podría llegar a identificarse contigo, en tu caso. Podría identificarse contigo, llegan los jóvenes de este país a casi un 30% de la población del Ecuador. ¿Cuál, más o menos, cuál serían tus propuestas dirigidas a la juventud? Sobre todo tus comentarios acerca de la Cenecit, una entidad creada por este gobierno durante su revolución ciudadana, antes no existía, y que instauró el examen ENES, tan controversial en estos momentos y que genera bastante opinión entre los candidatos de oposición y de gobierno en cuanto a la calificación que genera este examen, que más allá de conocer las aptitudes del estudiante, lo obliga a elegir una materia en sí y en una carrera y no lo que realmente ellos tienen de educación. ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, en las dos partes de la pregunta. La primera, hay adultos de esta elección que se comportan como muchachos y a quien se ha criticado por su juventud, que es Adalo Bucaram, ha dado muestras de seriedad y responsabilidad, inclusive a la hora de emitir propuestas. Yo no he entrado en el discurso ni en el baratillo de ofertas de proponer algo que no puedo cumplir, porque estoy convencido que voy a ganar las elecciones y que después tengo que cumplir mis promesas. Entonces no es de salir a decir, voy a dar 1 millón de empleos. Cuando no has dado 1 millón de empleos en toda tu vida, no lo vas a hacer en 4 años. Es muy complicado.
o salir a decir, voy a regalarle la luz a los pobres. Yo le respondo, regálale el agua porque ya la manejas. ¿Por qué propones la luz y no el agua que ya la administras? Entonces, no voy a caer en esa irresponsabilidad y baratillo de ofertas demagógica, porque hay que llevar la campaña con seriedad y diciéndole siempre la verdad al pueblo. Vamos a crear un país con una crisis muy severa. No se gana el voto de la juventud por ser joven. El joven sabe discernir y está cansado de la politiquería, y no por el simple hecho de pertenecer a una generación de votantes que hoy, entre 16 a 40 años, representa más del 45% del electorado. Esto no sucedía, y este es un dato interesante. Solo desde la época de Roldós no hay un escenario similar en el que los jóvenes sobrepasan el 40% de la población electoral. Y en aquella época a Roldós también se le decía que era un muchacho, que era muy joven. La lucha estaba entre Sixto Durán y Raúl Clemente Huerta, si mal no recuerdo. Y finalmente fue el muchacho y el joven el que les ganó las elecciones en la última etapa. Entonces, esta es una elección similar en la que los jóvenes están tomando mucha conciencia, en la que no quieren votar por quienes llevan campañas tradicionales del discurso demagogo, sino que están sintonizados con quienes realmente los representan. Y nosotros pues nos sentimos propios de esta generación, y lo he dicho públicamente, yo me siento orgulloso de representar a la juventud en esta contienda, porque hablamos un mismo idioma. Esta nueva ola que vive la humanidad de la tecnología y el cuidado del medio ambiente, no la entienden los políticos de antaño, los políticos caducos a quienes enfrentan esta contienda, y por eso se les hace muy difícil captar la atención del electorado joven, con el que nosotros sí estamos en permanente diálogo. En el tema del CNESID, para concluir la respuesta, hay quienes proponen tirar a la basura todo en este país. Nosotros decimos que el CNESID debe mantenerse, pero tiene que ser conformado de una forma distinta, garantizar el no intervencionismo que está en la Constitución, garantizado en el artículo 355, y lamentablemente no se cumple. Y el CNESID debe estar conformado por la Asamblea de Rectores en el Ecuador, no por empleados y por alfombras del gobierno que lo único que buscan es el intervencionismo y llevar la política de la educación superior, lo cual ha sido históricamente combatido por los jóvenes. ¿Y sobre el examen ENES? El examen ENES tiene que ser eliminado porque es un atentado contra la libertad de un joven de elegir lo que quiere estudiar, y tiene que ser cambiado. Quizás que cada universidad tome su propio examen, pero que se le garantice al joven al menos la libertad de elegir su primera carrera. No se puede atentar contra un joven que ha soñado durante 12 años ser abogado y decirle, no, tú tienes que ser enfermero. Y encima, ese es un modelo ruso de la época de Stalin, en la que el joven no elegía qué estudiar, sino que era el Estado, en función de lo que necesitaba, el que le obligaba al joven a decidir qué carrera tenía que emprender. Ese modelo tiene que cambiar, y por eso tiene que eliminarse el examen ENES y buscar una alternativa que garantice la excelencia académica. Dalo, ¿cuáles serán las líneas maestras de tu gobierno en el área económica? Concretamente en materia de deuda externa y en lo tributario, ¿cuáles impuestos eliminarías? Las líneas maestras, ahí tenemos que asesorarnos con don Javier. A ver, obviamente el Ecuador está cansado de un modelo que ha caducado, que ha fracasado, y que no ha fracasado solo en el Ecuador, ha fracasado en Venezuela, ha fracasado en Cuba, ha fracasado en Argentina, ha fracasado en Brasil, y está fracasando en el Ecuador por la crisis que hoy vivimos, precisamente por mantener un sesgo ideológico y una charlatanería discursiva de que sí, que no, vamos a llegar a relaciones comerciales con el imperio, cuando estamos de rodillas ante un verdadero imperio, y no solo de rodillas, sino en la posición que los chinos quieran que China, y en condiciones de perjudicialidad para el país. El Ecuador tiene que ser rescatado de ese sesgo ideológico con el que lo han manejado, y establecer relaciones comerciales con países que le generarían mejores condiciones de crédito y de comercio a nuestro país.
Entonces, este gobierno se ha quedado de año en eso, ha desarrollado relaciones con países en perjuicio del pueblo, y no con esto quiero decir que hay que pelearnos ni romper relaciones con China, sino sencillamente llegar a acuerdos comerciales con países que beneficien. Renegociar la deuda que tiene. Renegociar, auditar. Plazos cortos y altas tasas. Primero auditarla. Es fácil decir, como dicen ciertos candidatos, yo no pago la deuda. Ese es un pésimo mensaje para los mercados internacionales. El Ecuador puede ser sancionado y perjudicado en sus relaciones internacionales, crediticias, comerciales y económicas con los mercados internacionales por esa irresponsabilidad. Nuevamente, yo llamo a la responsabilidad y a la sensatez a los candidatos. ¿Qué pasará si usted pide hoy un crédito a la banca nacional? El crédito para una primera empresa está entre el 30 y 31%. Y usted mañana decide que el crédito es chunquero y que no va a pagar. Es lo mismo. Entonces, hay que primero auditar, saber a cuánto asciende la deuda. Ninguno de los candidatos a presidente, a excepción del oficialista, sabemos los números reales de a cuánto asciende la deuda. Por una sencilla razón. Este gobierno declaró como reservado al Comité de Deuda. No se puede tener información fidedigna de a cuánto asciende. Nos llevamos por los parámetros que el gobierno nos informa. Dicen que es de 38.000 millones, desconociendo un porcentaje importante por declarar que es deuda entre Estado y Estado. Pero mientras no sepamos y no auditemos en qué se ha utilizado, cómo fue adquirida esta deuda, mire lo que pasa hoy, cómo Odebrecht denuncia que pagó alrededor de 34 millones de dólares para miembros del gobierno para acceder a contratos. Todo eso tiene que ser fiscalizado y auditado, porque lo cierto es que estamos ante el gobierno más corrupto de la historia republicana del Ecuador. Que mientras no sepamos y no transparentemos los números, sería irresponsable decir yo voy a desconocer o no voy a pagar la deuda. Hay que auditarla, y una vez auditada, sentarse con nuestros tenedores de deuda y decirle, a ver, una es la condición en la que yo adquirí la deuda y otra es la condición del país hoy. Tenemos que renegociar la deuda si quieres el pago, porque hoy el Ecuador no está en condiciones de pagar esa deuda irresponsable adquirida de forma tramposa por el gobierno saliente. Dalo. La población ecuatoriana exige soluciones pragmáticas, propuestas reales, no la demagogia de siempre. Necesitamos eso. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto del microtráfico, por ejemplo? Que es una problemática que atenta contra nuestros jóvenes y que está infestada en nuestros colegios y escuelas públicas sobre todo. ¿Cómo nos puedes ayudar si es que tú llegaras a ser el gobernante de nuestro país? Primero, ir a la raíz del problema. ¿Qué es lo que ha desencadenado esta altísima ola de consumo de drogas y de distribución de drogas y de convertir al Ecuador en un paso de drogas para el mundo? Ha sido justamente la aprobación de una tabla de drogas totalmente antitécnica, sin ningún estudio, que estuvo vigente por más de 2 años y que cobró la vida de miles de jóvenes y aniquiló la vida de miles de familias que vieron a sus hijos hasta suicidarse por estar presos en este mundo de las drogas. Entonces, lo primero es ir a la raíz del problema. El problema se prolifera por un gobierno que implementa una tabla de drogas, la tabla de drogas de Alianza País. Esa tabla tiene que ser aniquilada, tiene que ser abolida. De ahí, una vez que combates el micro y el narcotráfico y luchas contra los carteles que hoy operan en el Ecuador, entonces vamos al segundo paso, que es la reintegración de ese joven a la sociedad. No existe en Guayaquil un solo centro de desintoxicación de drogas. Existe un solo centro de rehabilitación público para la alta demanda de adicción que existe en el país. Lo primero es construir centros de rehabilitación y desintoxicación
para rescatar a la juventud de este dilema que está matando a la familia ecuatoriana. Pero eso es solucionar la causa, la consecuencia. Pero tenemos que ir a la Lo primero es la al eliminación origen. de la tabla. Lo primero es la eliminación de la tabla, fomentando políticas públicas que generen una campaña de cero tolerancia contra las drogas. Hoy la crisis que se vive en las drogas es tan severa como la crisis económica. Es un tema que pocos lo tocan. Nosotros hemos hasta emprendido una campaña de un Ecuador sin H para combatir y ir a una batalla, a una buena batalla contra todos los carteles y contra el narcotráfico que opera en el Ecuador, y que este gobierno está de brazos cruzados en una actitud sospechosa. Retiró bases extranjeras, con lo cual coincido, pero no tenía por qué acabar con acuerdos internacionales que ayudaban al Ecuador en el combate a las drogas. Entonces hoy se jactan. Hemos incautado 8 toneladas que iban a Bélgica. Hemos incautado ni sé cuántas toneladas que iban a Europa. Y no nos dicen que el problema central es que el Ecuador nunca se vio envuelto en tanta ola de droga. Nos hacen conocer lo que incautan, pero no nos hacen conocer lo que pasa y lo que se consume en el Ecuador. Y tampoco lo que se hace con esa droga que antes públicamente se quemaba. Ahora, ¿qué hacen con la droga? Ningún ciudadano tiene información de qué hace el gobierno con la droga una vez que le incauta por parte de la policía. Entonces, lo que sí vemos es que hoy nuestras escuelas se han convertido en centros de drogadicción, que la primera edad de consumo en el Ecuador bajó de 14 años a 9 años, y que hoy los niños de 8 años están consumiendo droga H. Bueno, y es una cadena, es una cadena. Los niños que están inmersos en este problema, pues luego salen a delinquir, la inseguridad se prolifera a través del Ecuador. Se aumenta la inseguridad. Y lo más grave es que estamos acostumbrados a aquello. Más de 300 casos reportados de neonatos que nacen con adicción, porque sus madres consumen en la etapa de gestación. La droga está acribillando a la familia ecuatoriana. Y es un tema que lo estamos escondiendo y que va a ser un tema medular de nuestro gobierno, y vamos a ir a una batalla campal contra los carteles que ya operan en el país, que de una vez les decimos, cuando Dalo Bucaram sea presidente, váyanse del Ecuador, porque no va a haber una actitud cómplice de nuestro gobierno con los carteles que operan en el país. Bueno, estupenda su exposición. Muchas gracias. Qué clara y qué terminante, manténgala. Es sumamente importante que alguien como usted, con juventud, con antecedentes políticos familiares, piense así, porque es una garantía de que alguien está pensando exactamente en lo que el Ecuador necesita. Mil gracias. Sí. Y nadie en este país puede señalarme con el dedo sobre un acto de corrupción o deshonestidad. Al Ecuador hay que devolverle la fe, la confianza y la esperanza de que podemos tener un mejor Ecuador. Buenos días y mucha fe. Mil gracias, Dalo. Y a ustedes, señores.